Buenas tardes, estimada profesora. Mi nombre es Montilla Sergey, estudiante de la carrera de Derecho del tercer año de la modalidad semipresencial. En esta oportunidad me corresponde explicar el módulo 3 que se relaciona a las condiciones generales del trabajo. ¿Sí? Eh, Hablar sobre las condiciones generales del trabajo es muy importante ya que estamos o nos relacionamos como trabajador en nuestro sistema laboral, el cual es muy importante discernir sobre estos conceptos que a continuación voy a explicar. Siendo con este mismo, a manera de preámbulo, y siendo con este mismo orden de idea, voy a llevar a cabo lo que es o las definiciones de los diferentes conceptos. Bien, en un primer sentido, en un primer concepto, esta exposición la llevará a cabo a nivel o en bases teóricas y bases legales. ¿Ok? Bases teóricas. Voy a empezar hablando o definiendo sobre la remuneración. Para nosotros, la remuneración no es más que un pago que recibe la persona con respecto al trabajo que realiza. También tenemos en concordancia eh, cómo es la cuantía. La cuantía. Cuando hablamos nosotros de cuantía laboral, estamos hablando de las primas, estamos hablando de las condiciones que el trabajador o las condiciones o beneficios que el patrón le va a brindar al trabajador. Hablamos de las primas profesionales, las primas familiares, por hijo, etcétera, entre otros. Bien, hablamos nosotros de los tipos de sueldo. Hablamos nosotros de sueldo integral, sueldo normal, un sueldo básico un sueldo. Esos son los tipos de sueldo, ¿sí? Sueldo integral, normal, el básico. También en esta disertación es importante también eh, complementar que cuando hablamos nosotros de las condiciones generales del trabajo, estamos hablando también de, de del beneficio, del bono, del beneficio, del bono o de las vacaciones de fin de año, ¿sí? Las vacaciones de fin de año, es decir, la empresa o el patrón está en responsabilidad o tiene como responsabilidad de dignificar a ese empleado, el patrón a fin de año darle o lo que él de verdad va a percibir, todo sujeto a la ley orgánica de los trabajadores y trabajadoras. También encontramos en esta disertación de las condiciones generales del trabajo las horas o la semana donde el trabajador debe llevar a cabo, es decir, cuáles son las horas semanales, cuántas horas semanales, cuáles son los turnos que él debe trabajar. Es decir, cuando hablamos nosotros de las horas semanales, encontramos la siguiente, o cuáles son los tipos de formas de teletrabajo. Tenemos horas nocturnas, horas diurnas, horas nocturnas y horas fin de semana. Cuando se trabaja en el periodo de diurno, la jornada laboral arranca desde las 7 de la mañana y finaliza a las 7 de la noche. La jornada nocturna inicia desde las 7 de la noche y finaliza a las 6 de la mañana. Y las horas fin de semana, es decir, son horarios que no son ¿cómo podemos explicar? Las horas extras fin de semana son remuneradas, pero desde un punto de vista que el patrón debe cancelar el doble a la persona, porque son horas de descanso. Eso es lo que nosotros llamamos también las horas mixtas, ¿sí? Trabajar los fines de semana. Bien, siendo con este mismo orden de idea o con esta disertación de las condiciones generales del trabajo, estamos también hablando sobre
el pago, el pago de, el pago de la, el pago de de las vacaciones, ¿sí? Una vez hablamos, el aspecto anterior, hablamos sobre el pago que percibe el empleado, ¿sí? En su jornada de fin de año, ¿sí? Y ahorita vamos a explicar el concepto o la disertación sobre las vacaciones. En este sentido, cuando hablamos nosotros de las vacaciones, nos referimos que en la ley del trabajo, establece que son 15 días que se le establece las vacaciones, el pago de las vacaciones en 15 días, pero debe tener en cuenta que para el pago de las vacaciones el empleado debe durar un año en aproximación llevando a cabo su trabajo como tal. Y el Estado le reconoce y le cancela sus vacaciones cuando el trabajador ya lleva un año de servicio como tal. En este sentido, podemos nosotros enfocar el sector educativo. Sí, el sector educativo que trabaja desde enero, desde octubre, que es el año escolar, hasta julio, y en julio el gobierno, el Estado le reconoce su jornada laboral y le, le, le emite su consideración, su paga, ¿sí? 3 meses y tantos días, ¿sí? El bono vacacional, 180 días, algo así, etc. Ajá. También cuando hablamos nosotros de este aspecto, de las condiciones generales del trabajo, también tenemos que discernir sobre el derecho que tiene la persona, tanto el padre y la madre, sobre la estabilidad laboral, ¿sí? Sobre la estabilidad laboral, basándonos en la ley de protección, en la ley especial de la ley especial de protección del niño y niñas y adolescentes. ¿Qué significa esto? Es decir, que los padres y que el padre o la madre que tenga un hijo o una hija con condiciones especiales, es decir, no puede ser removido de su cargo, porque lo establece o lo ampara la ley especial de protección al niño y a niñas y a los adolescentes como tal, ¿sí? Ok, entonces, cuando hablamos nosotros, este aspecto es importante también tener en cuenta que las condiciones es la forma en cual la persona o el ciudadano, ¿sí? El ciudadano se va a, a relacionarse en el entorno laboral, enmarcado sobre o basado sobre la ley del trabajo, ¿sí? Ok, ahora bien, a nivel jurídico, ¿sí? Basándome en lo jurídico como tal, voy a citar rápidamente, voy a hacer un esbozo con respecto al tema jurídico. Por ejemplo, hablamos nosotros de la remuneración. El artículo 104 de la presente ley orgánica establece sobre el salario. Y en el artículo de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el artículo 91 también habla sobre todo trabajador tiene derecho a un salario suficiente. Seguimos. Hablamos sobre el carácter social de la propina. Bien lo dije a nivel o base teórica o exposición teórica, ¿sí? Artículo 180 de la ley orgánica de la ley de trabajo, ¿sí? El carácter salarial de la propina. Encontramos también como fundamento legal principios generales del salario. Tenemos el libre estipulación en la ley orgánica del trabajador y la trabajadora en el artículo 112. Tenemos también los libres disponibles, artículo 101 de la presente ley. Tenemos los principios generales del salario
y renunciabilidad del artículo 103 de la ley orgánica, tenemos la igualdad en el artículo 109 de la ley orgánica, tenemos suficiencia, artículo 110 de la ley orgánica del trabajador, tenemos salario y productividad, artículo 110 de la ley orgánica, tenemos los clases salarios, artículo 112 de la ley orgánica del trabajador y la trabajadora, tenemos unidad de tiempo, por unidad de obra, por pieza o destajo, por tarea, por omisión, etcétera, entre otros. Tenemos los salarios por unidad de tiempo, tenemos artículo 113 de la presente ley y artículo 52 de la presente ley. Tenemos los clases salarios, tenemos salario por tarea, tenemos artículo 115, salario por unidad de obra, tenemos de obra o de estado, tenemos artículo 114 de la presente ley, salario normal, artículo 104. Tenemos salario básico, salario básico, tenemos salario integral, artículo 104 de la presente ley. Salario normal, explicamos por acá la forma como se debe sacar el pago. El pago de salario, tenemos el artículo 123 que dice el salario debe pagarse en moneda de curso legal. Tenemos la oportunidad de pago, artículo 126. La protección del salario, el artículo 97 de la presente ley. Tenemos el salario mínimo, artículo 129 de la presente ley y el artículo 60, el cual dice que el Estado garantiza a los trabajadores del sector público y del sector privado un salario mínimo que será ajustado cada año conforme a lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Tenemos la participación de los beneficios, tenemos las utilidades legales o bonificación de fin de año, artículo 131 y 132 de la presente ley. Tenemos la determinación del monto distribuible, artículo 133. La formación del cálculo, artículo 136 de la ley orgánica, ¿sí? Un ejemplo, una empresa que tiene 9 trabajadores bajo su dependencia, total 15% a repartir, total salario pagado a todos los trabajadores y total salario devengado por trabajador. Tenemos la oportunidad de para el pago, artículo 137 de la ley orgánica, ¿sí? El cual dice el deber legal es que el patrono pague un aproximado de 30 días ante el 15 de diciembre. Tenemos aquí empresa excluida, ok. Las condiciones de trabajo previstas, tenemos el desarrollo físico, intelectual y moral, la formación, etc. La jornada de trabajo, artículo 167 de la ley orgánica, dice el tiempo durante el cual el trabajador está en disposiciones para cumplir las responsabilidades y tareas a su cargo. Duración de la jornada de límite, allí encontramos y nos apegamos al artículo 173 de la ley orgánica, de las jornadas diurnas, las jornadas nocturnas y tenemos las jornadas mixtas. Tenemos la jornada extraordinaria, el artículo 178, que son horas extraordinarias las que se elaboran fuera de la jornada. El descanso semanal y de los feriados, artículo 119. Entre otros. En fin, hablando nosotros, realizando este pequeño esbozo sobre el basamento tanto teórico explicado anteriormente y el basamento legal, ¿sí? Explicado a este momento, podemos llegar a la conclusión, ¿sí? Que es la presente ley, ¿sí? que nuestro Estado establece para que nosotros como trabajador, ¿sí? llevemos a cabo para el futuro, ¿sí? Es allí que es nuestra guía, esta ley, que el Estado se debe comprometer en velar por nuestro salario digno, ¿sí? Salario digno y que sea reconocido el esfuerzo laboral que nosotros como trabajadores y como futuro abogado también
tenemos que tener en cuenta para el día de mañana ser defensores también de los derechos laborales de las personas. Esto ha sido mi análisis tanto epistemológico, axiológico, direccionado a nivel teórico y jurídico, estableciendo o plasmando los diferentes artículos de este presente módulo, estimada profesora. Muchas gracias por todo. Hasta luego.